Hola, bienvenidos. Suena la Orquesta de Aragón de Cuba, 80 años en la música cubana. Y fue justamente en la radio donde tuvo el escenario de sus grandes éxitos. Lo pongo a propósito de la noticia y a propósito de nuestro invitado en el día de hoy. Esta es una nueva emisión de Diáspora Radio, en vivo a través de Instagram Live. Nuestros capítulos quedan a disposición de todos los radialistas, los estudiantes, los interesados. En instantes voy a estar conectándome con Michel Damián, mientras de fondo suena la Orquesta de Aragón de Cuba en su 80 aniversario y con un Grammy recién salido del horno. Saludo ya a los amigos que se están conectando desde España, y ahí he pedido comunicación con Michel Damián Suárez, nuestro invitado en el día de hoy. Saludo a Yuri Rodríguez Graña, que está ahí conectado. Buenas noches en España, Michel Damián. Buenas noches, es bien tarde aquí. Es bien tarde, nosotros todavía con luz. Me tuve que correr, cambiar mi set. ¿Cómo estás? Tantos años. ¿Cuándo nos vimos la última vez, Michel? Hará unos 20, ¿no? Yo creo que tiene que haber sido 98, 99, uno de mis últimos yoga. Sí, yo voy a cumplir, creo que 19 años en España. Ya, y yo llevo más de 20, cumplí 20 años en el 2020. Exacto. Así que más de 20, hace más de 20 años que no nos vemos, personalmente. Personalmente, cierto. Oye, yo empecé con la Orquesta Aragón, pensaba comenzar con Son de la Loma porque tu primer libro fue justamente Son de la Loma. Los músicos cantan en Santiago, viven en Santiago. ¿Los músicos por fin vivían en Santiago o murieron en Santiago? Ambas cosas. Ambas cosas, pero yo, cuando me preguntaste qué poner, bueno, yo no me gusta el camino trillado de lo mío. Prefiero sugerir otra cosa. Y por eso te dije que cambiaras por Orquesta Aragón, porque acaba de ganar el Latin Grammy con un disco. Sí. No. A propósito, yo no sé si es primera vez que la Orquesta Aragón gana un Grammy. Probablemente. No sé si es la primera vez, pero merecido lo tiene, porque Claro que sí. llevan 80 años. Y a pesar de los vaivenes que tuvieron también dentro del espectáculo cubano, tuvieron siempre su espacio ahí, ¿no? Reinventándose. Así es. Con Rafael Lai, y creo que ya hay un Rafaelín Lai o algo así, ya. El hijo del Lai que relevó al Lai fundador de la orquesta. Como son las tradiciones que se heredan de generación en generación, a veces muy pegada al nepotismo. Bueno, no sé si tú sabes que Richard Ewell se fue de la Orquesta Aragón y fundó su propia orquesta cuando al morir Rafael Lai, hijo, es el que toma el mando de la orquesta, porque Richard Ewell consideraba que le correspondía a él. Y quedó de subdirector. No, fundó su propia orquesta. Oye, ya me lo dijiste, te fuiste de Cuba en el año 2001 más o menos, ¿cierto? Sí, principios, en el primer mes del 2002. Una de las cosas que me llamó la atención, siempre le pido a los protagonistas de Diáspora Radio, que son ustedes en realidad, previo a esta conversación, sus antecedentes. Me llamó la atención todos los estudios, doctor en comunicación, te pusiste a estudiar en España, cuánta cosa pasó, dirección, producción, locución radiofónica, gestión de contenidos, diseño de periódicos, fuiste académico en Cuba, también en España. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué? Bueno, porque hay que aprovechar el tiempo, sobre todo hay que estudiar cuando toca. Yo no me plantearía en este momento volver a hacer un doctorado, ni una maestría, ni nada tan formal como eso, precisamente porque ya en este momento me queda mucho por hacer desde el punto de vista de los proyectos laborales, pero cada vez más estoy pensando en los años que me faltan para jubilarme. Oye, hombre, pero no te apures, nos queda todavía tiempo. Nos quedan al menos casi 2 décadas activas, ¿no? Casi 2. Casi 2 décadas activas al mismo tiempo que llevamos fuera. Pero te pregunto esto de la comunicación porque has tenido la posibilidad que no tiene todo el mundo de probar el mundo académico dentro y fuera del país, tanto desde el rol del estudiante como desde el rol del profesor. Y ahí quiero comenzar esta primera conversación contigo
sobre los estudios de comunicación. Nos tocó una generación muy reflexiva en torno a los estudios de comunicación o de periodismo que se convirtieron en comunicación social, que cuáles eran las tendencias, que si nos fuimos a comunicación social, que si Fidel Castro y Marta Rojas volvieron a regresar al periodismo, qué sé yo, porque tenían una connotación social mayor, ese debate. ¿Cuál es la tendencia hoy de los estudios de comunicación del doctor Michel Damián Suárez, o que tú ves? Bueno, lo de comunicación social me tocó. De hecho, yo me gradué en Cuba de comunicación social, aquel famoso plan C, ¿no? Que nos afectó a muchas generaciones, pero que tenía sus pros y sus contras. El problema es que ahora estamos en un momento de mucha especialización y de carreras combinadas. En España, por ejemplo, lo que le llaman el grado doble, que se estudia periodismo y relaciones internacionales, o comunicación audiovisual y publicidad, o periodismo y derecho para lograr una especialización, ¿no? En los comunicadores del futuro. Ese es el camino. Por una parte, recortar lo que es la licenciatura. Ese es el modelo europeo en estos momentos. Recortar lo que es la licenciatura nuestra, que tenía 5 años, pasar a un grado de 4, que es como funciona en toda la Unión Europea, el llamado Plan Boloña, y luego se supone que todo el que se gradúa de un grado de 4 años luego hace un máster de 2 y después hace el doctorado y se completa el ciclo, ¿no? Es viéndolo desde ese punto de vista. Yo creo que en Cuba ni siquiera se lo plantean de momento, ¿no? Pero evidentemente los estudios de comunicación están en entredicho en el mundo entero, no solamente en Cuba. Aquí también en España hay diversas teorías quienes se dividen en si el periodista se forma o no, o si deben ser periodistas quienes ya estudiaron alguna otra profesión y luego deben tener algún tipo de curso de adaptación al periodismo. Yo sigo creyendo en que la teoría es importante, que no porque Instagram o TikTok sean la moda del momento debemos enseñar en la universidad Instagram y TikTok, sino tenemos que enseñar a los estudiantes a comprender cómo llegan y van las nuevas tecnologías de un modo general, no enfocándonos en la técnica que en ese momento está de moda, sino más bien en los conceptos, para que sean capaces de, en un momento determinado, desaprender, volver a aprender y comprender desde un punto de vista intelectual cuando estamos ante un nuevo fenómeno, ante una nueva era. Yo creo que ese es el reto de los estudios de comunicación en el mundo entero. Oye, aquí en Chile pasa mucho con los posgrados de continuidad, maestrías de continuidad, y a veces te llega un chiquillo al mercado que es máster y nunca ha cogido un lápiz en su mano. Y uno dice, pero ¿qué máster tú vas a hacer? Si no sabes cómo funciona el mercado, no sabes cómo se hace una nota, cómo se hace un medio de comunicación. Tiene un componente, al menos acá, muy económico, porque la universidad sigue amarrando a este alumno para más matrículas durante más tiempo. Y entonces le ofrece un posgrado por menor cantidad de tiempo, mucho más beneficioso que si fuera al mercado y regresara. Pero hay un componente, al menos acá, económico. No sé en Europa y en el resto del mundo. No, fíjate que Chile tiene de las mejores universidades de América Latina y al mismo tiempo tiene el más grave problema de acceso a la universidad probablemente de América Latina, por ese mismo elitismo, ¿no? Y el costo que tiene estudiar en Chile. Pero aquí es distinto, en España es distinto. Los principales másteres de comunicación se hacen conjuntamente entre las principales universidades y un medio de comunicación nacional. Por ejemplo, el periódico El Mundo tiene su máster de comunicación junto con una universidad. La cadena SER y el periódico El País también tienen su propio máster de comunicación, con lo cual ese desgajo entre la teoría y la práctica no se da. Claro, hay casos y casos, pero quiero decir que está concebido de un modo en el que probablemente el 70% de las materias de ese máster se cursen dentro de un periódico, una emisora de radio o un canal de televisión. Dice Jesús Díaz Loyola, que comenta por ahí, colega nuestro, periodista, también vive en España casualmente. Dice que en Cuba hay que actualizar el programa de estudios de comunicación. No existe como asignatura esencial derecho a la información. Aquí se llama ética de la información o tiene distintos nombres, pero es relacionado en realidad con el derecho y la ética de información. ¿Qué me dices sobre eso? De hecho, los graduados de periodismo de Cuba que intentan homologar en España, es esa la asignatura principal que le piden hacer de manera extraordinaria, ¿no? Hay que cursar la asignatura de Derecho de la Comunicación o Derecho de la Información, además de nuevas tecnologías de la información, que era también un déficit, ¿no? Que traíamos
los que veníamos de Cuba. Pero evidentemente no creo que esa asignatura vaya a estar en el ordenamiento cubano, porque de hecho en Cuba no hay un ministerio de información ni comunicación, porque todas estas tareas corresponden al buró político del Partido Comunista, al que no le interesa descentralizar ni dejar nada por escrito sobre lo que debe hacerse o no en esta materia. Por lo tanto, es complicado que la universidad se sume al tema. Hago la precisión, en Cuba hay un ministerio de comunicación que se dedica a la tecnología, A las telecomunicaciones. a las conexiones, pero las comunicaciones desde el punto de vista de contenido en realidad las centraliza el departamento ideológico del Comité Central del partido. Para cerrar este capítulo de los estudios de comunicación, nos tocó una universidad sumamente centralizada. La Universidad de La Habana era rectora, todos estudiantes en Oriente y yo en la Universidad de La Habana, las únicas dos universidades que impartían periodismo en toda la isla, por tanto casi todos estábamos becados, como decíamos, en Cuba, o en La Habana, o en Santiago de Cuba. Hoy hay una descentralización de los estudios de periodismo y de comunicación social en la Cuba actual, donde se dan clases, yo no sé si en los municipios, pero hay universidades por todos lados y salen periodistas por todos lados, como que de esa centralización excesiva nos fuimos a una descentralización territorial, Aparente. no descentralización académica, ¿no? Aparente, una descentralización aparente. Sí. Sobre eso quería tu opinión desde el punto de vista académico, con tu experiencia en Europa. Bueno, fíjate que yo parto de lo universal para analizar Cuba, ¿no? Porque no quiero ser demasiado localista. Este es un problema que también está en España, el hecho de que cada provincia quiere tener una universidad. Y esto va contra el criterio de lo que significa universidad, que tiene que ver con la universalización y que muchas veces estaba relacionado con una época en la que la persona abandona el hogar, abandona el pueblo, las cuatro paredes en las que nació, va a la gran ciudad cerca y se incorpora a la universidad con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, todos estos criterios que comienzan a imponerse aquí en España, también en Cuba, de que en cada pueblito tiene que haber una universidad, a mí me parece un soberano disparate, ¿no? Porque ni hay el talento, ni los recursos humanos ni materiales para ello, y además conspira contra ese propio concepto que te he mencionado, y es que la gente salga de su casa y comience una nueva época, contrastando además con diferentes tipos de pensamientos, que no son con los que vivió en su pueblo, en su barrio, en su provincia o en su ciudad. Entonces, en Cuba, cuando yo estudiaba, solamente estaba en La Habana y en Santiago de Cuba. Hay que decir que si La Habana tenía una calidad mediocre, imagínate tú cuál sería la de Santiago de Cuba, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos humanos, del profesorado, de los materiales de estudio, de los estudios de radio y televisión necesarios para dar la carrera. Es una carrera que ha vivido en la indigencia, ¿no? Desde todo punto de vista, intelectual, material, humana, y que esta indigencia lo único que ha conseguido ahora mismo es multiplicarse en cada provincia y municipio del país. No porque no tengan derechos, sino porque creo que se necesita concentrar los pocos recursos que hay en aquellas provincias, en aquellas ciudades donde valga la pena. Además, en Cuba, con medios estatales, únicamente con medios estatales, no hay una capacidad para absorber a todos los graduados de periodismo y de comunicación social que hay ahora mismo en el país. Ahora, te iba a preguntar cuáles eran las razones que tenías para decir que fueron estudios mediocres. ¿Qué le faltó? ¿Qué nos faltó, por ejemplo, a la generación de periodistas que tú conociste? Hay un problema fundamental. No hay honestidad intelectual, ¿no? No hay honestidad intelectual. ¿Cuántos trabajos de tesis, de diploma se hicieron realmente concebidos para investigar un asunto por más que incordiara a alguien, ¿no? Por más que incordiara las líneas oficiales de investigación que estaban establecidas en ese momento? ¿Cuántos? Yo mismo incluso me planteé alguna vez hacer mi tesis de licenciatura sobre el verdadero significado del concepto de noticia y su aplicación en Cuba y me vetaron el tema. Entonces, no hay honestidad intelectual. Toda la ciencia cubana está pervertida, o buena parte de la ciencia cubana está pervertida, sobre todo las ciencias sociales y humanísticas, porque deben cumplir unos parámetros impuestos por el Partido Comunista, empezando por ahí, ¿no? Y terminando porque cuando yo entré en la carrera en la Universidad de Oriente, todavía teníamos manuales soviéticos para dar noticias, para dar información, entrevistas, reportajes. Los libros, la producción editorial cubana en materia de periodismo era de unos cuantos autores cubanos, otros más soviéticos, y algún libro español que llegaba, y la editorial Pablo de la Torriente Brau hacía una versión para Cuba. Entonces, partiendo de ahí, de la poca capacidad que tenía el claustro de profesores y del encierro, ¿no? Del que éramos víctimas desde todo punto de vista, porque no podíamos comparar absolutamente nada de lo que se hacía en otras partes del mundo, salvo oyendo la radio internacional.
Oye, yo digo para cerrar, pero es que es apasionante hablar contigo porque tienes la experiencia, además has estudiado, has dedicado mucho tiempo a la investigación en comunicación. En el mundo, no sé cómo será en el mundo, al menos acá, la descentralización no ocurre desde el punto de vista tanto territorial, pero sí de opciones de universidades. Muchas universidades imparten periodismo porque es lo que aquí llamamos una carrera de pizarrón, muy económica para las universidades, para las vicerrectorías económicas. Entonces salen muchos estudiantes de periodismo que el mercado tampoco puede absorber y también se abarata el salario medio del periodista en el mercado porque hay muchos que salen de carreras muy baratas y a veces también no con la calidad determinada. No sé cómo ocurre en España. Sí, y ahora sigue siendo todavía más una carrera de pizarrón, porque con un teléfono móvil ya ni siquiera es necesario un estudio de televisión, ni uno de radio, porque en el teléfono móvil hay aplicaciones con las que se puede montar un podcast perfectamente sin necesidad de tener un estudio habilitado de radio, con lo cual la carrera de periodismo sigue siendo una de las más baratas en comparación con otras carreras que necesitan laboratorios, inversiones y una serie y hospitales trabajando, por ejemplo, en la carrera de medicina. Pero en España hay muchas universidades que ofrecen periodismo. A diferencia de Chile, de Brasil, donde las universidades privadas y públicas son de las primeras de América Latina, en España no es exactamente así. Hay un par de universidades que tienen una buena tradición, la Universidad de Navarra, la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, pero poco más. Hay una ristra de universidades privadas, en este caso ofreciendo la carrera de periodismo, pero que no son universidades que se destacan por la investigación, es decir, no están en ningún tipo de ranking ni nada, y yo, en mi opinión, conciben los estudios de periodismo como una vía económica al estilo de la que tú mencionabas al principio. Loyola dice indigencia mezclado con indecencia. La indecencia tiene que ver con la ética y el derecho a la información. En este mundo académico te fuiste por una rama muy clara, los informativos de radio y televisión. Tienes libros, investigaciones sobre la programación informativa, la dramaturgia de los géneros informativos, la dramaturgia en la construcción de programas de radio y televisión. Son temas y conceptos que hoy se manejan en el mundo. La gente sabe conscientemente qué cosa es dramaturgia, cómo armar un noticiero. Cuando digo la gente, los que están hoy en los medios tradicionales. Yo creo que sí, que la gente lo sabe, aunque sea intuitivamente, ¿no? Y no quiero pensar en los peores, pienso en los mejores, ¿no? En la BBC en Estados Unidos, los informativos se conciben con un estilo y con una estructura dramatúrgica. No sé si le llaman así o si le llaman de otro modo, pero en el fondo las estructuras responden a los principios de la dramaturgia informativa, que es un tema que a mí me interesaba desde Cuba, y aquí, bueno, tuve tiempo de investigarla y de escribir un libro, de hacer una adaptación. No me he hecho rico con ese libro, ya sabes que los libros de comunicación, este tipo de libros, tienen un cliente muy específico que son las universidades, pero es un libro que me ha dado muchas alegrías porque de pronto me llega una alerta de Google con que el libro forma parte del programa de una universidad en México, o en Perú, en Chile o en algún otro país del mundo, y eso me da alegría por más que se haya vendido muy moderadamente, ¿no? Claro. Una de las últimas cosas que vi ahí de publicaciones tuyas en temas de investigación, te metes a estudiar la programación informativa de las radios nacionales de Cuba y haces una selección de la muestra donde están tres de nuestras principales cadenas, o las cadenas de allá, que son Radio Progreso, Radio Rebelde y Radio Taíno. ¿Por qué? ¿Con qué? Porque el investigador nunca es ingenuo. El investigador va a analizar algo con una prehipótesis. Después tendrá sus conclusiones a través de los métodos de observación, de levantamiento de datos, pero va con una prehipótesis. ¿Con qué ánimo te lanzaste a hacer esta investigación y por qué? Con la hipótesis bastante fácil, por cierto, de conocer, de que la radio cubana está enquistada en el tiempo, que la radio que se hace a día de hoy en Cuba es la que se hacía en todo el mundo en los años 50. Es decir, hay más de 60 años de retraso conceptual en lo que son las estructuras y parrillas de programación en la radio cubana, y con esa hipótesis me lancé. Pero no solamente para estudiar lo que ya
se sabe que sucede con un breve periodo de Radio Rebelde en los 80, que sí fue de otro modo, sino para un poco contrastar lo que sucede con lo que pensaban algunos destacados radialistas sobre cómo podía solucionarse esa situación. Y créeme que me sorprendí cuando en las encuestas que puso en práctica, algunos radialistas que incluso residen fuera del país y que tienen contacto con lo que es la radio en buena parte del mundo, a la pregunta de si la radio cubana debía fragmentar todavía más la programación en aquellos programas de 15, 20, 30 minutos o convertirla en grandes bloques de programación al estilo que se usa contemporáneamente, hay mucha gente que pidió que se siguiera fragmentando la programación. Es decir, que ahí está la cuestión, es una manera de concebir ese asunto. La respeto, pero no tiene nada que ver con la situación que tiene la radio de hoy en el mundo. La gente la pidió, pero la gente pide otras muchas cosas y no se le hace caso, o no se le escucha, o no se le pregunta. Entonces, ¿por qué hacerle caso en este tema? Pregunto yo. No, yo simplemente hice un análisis de contenido de las parrillas de programación de la radio cubana e hice encuestas, 2 métodos de investigación para validar mi hipótesis. Y lo que me llamaba la atención era de que algunos entrevistados sí seguían apostando por la excesiva fragmentación de la programación. Y por otro lado, bueno, en aquellos datos que no puedo recordar absolutamente ahora porque es una investigación de hace ya algunos años, realmente el nivel de programación de la radio cubana se corresponde con una estructura que en los años 50 ya dejó de funcionar en Estados Unidos, precisamente porque las pautas comerciales, recuerda que los cambios conceptuales de la radio y la televisión siempre se han producido como consecuencia de el impacto de la publicidad en dichas programaciones. Y los anunciantes querían otro tipo de programación. Y entonces, a partir de los años 40 y 50 en Estados Unidos ya comienzan a implementarse los grandes bloques que luego pasan a la televisión. Y ese es el futuro de la radio en estos momentos. La radio tiene que adaptarse al contexto, al ecosistema de medios informativos que hay en estos momentos, tiene que convivir con las redes sociales, ha demostrado su gran capacidad de adaptación. Mucha gente pensaba que el periódico iba a morir, que la radio iba a morir, pero todos los medios, en la misma medida que han apareciendo otros, se han ido readaptando en una convivencia forzada en muchos casos con el resto de los medios, pero ahí están. Y si no hubiesen hecho esa transformación, sencillamente habrían desaparecido. Entonces, la radio está haciendo en el mundo actualmente, ahora mismo, lo que mejor sabe hacer, que es hablar con el oyente e informar. Hablar de tú a tú con el oyente, poner a hablar a la gente, debatir temas, ser cercana con la gente. No intentar dramatizar una novela, ni crear un programa científico de 15 minutos que nadie escucha, o un infantil cuando los niños están corriendo en la calle y no pendientes a lo que está diciendo la radio. Entonces, todas estas cosas en Cuba, lamentablemente, se siguen produciendo en parte porque quienes dirigen la política comunicacional del país no saben absolutamente nada de esto, no la entienden y creen que la controlan mejor de aquella otra manera. Esa es una parte del asunto, no toda. Y la otra es el escaso desarrollo audiovisual del país, porque todas estas cosas en cualquier parte del mundo que ya se hacen en la televisión, las novelas, los programas infantiles, en Cuba todavía estamos hablando de si hay presupuesto para hacer la próxima telenovela cubana. Entonces, ante las carencias que tiene el sistema audiovisual cubano para asumir lo que la radio ya dejó de hacer en el mundo entero, pues entonces la radio ha quedado como un reservorio de la que la televisión en Cuba no ha podido hacer por diversas causas. Y lo que es peor, la prensa escrita, de personas que no han tenido el oficio de los medios. Sí, me ibas a decir algo. ¿Qué decir de la prensa escrita? ¿No? Cualquier periódico gratuito del mundo de 8 páginas es mejor que cualquier periódico cubano. Bueno, es que no debería llamársele un periódico, ¿no? Un periódico. No debería llamársele periódico al Granma, es otra cosa. El boletín del partido, digamos. Pero para volver a la programación de la radio, si el director creativo, que no existe, el director de programación del ICRT, escuchara esto después en YouTube, donde dejamos todos los capítulos, o el departamento ideológico del Comité Central del Partido, que seguramente lo escucha, ¿qué recomendación, qué asesoría gratuita le darías para que cambie la programación? 3 tips para que cambie la programación radial cubana. ¿Cuáles serían las 3 cosas, sin pensar muy alto, muy utópicamente, que deberían atender? Bueno, estrictamente desde el punto de vista de las estructuras, que no del contenido. ¿No? Estrictamente desde las estructuras. Lo primero que le diría a ese funcionario que a día de hoy tiene internet es que escuche cómo lo hacen los mejores. Aquí no hay que esforzarse demasiado
para saber que en Colombia hay una gran radio, por ejemplo, en América Latina, para poner no voy a mencionar la radio comercial de Miami, que no entra en estos estándares de los que estamos hablando, ¿no? Pero en Colombia hay una gran radio, en Chile hay una gran radio, en México también, en España tiene una radio muy poderosa, ¿no? Y entonces, solamente hay que ver las estructuras de cómo están funcionando. Yo les recomendaría desde aquí, o sea, sabiendo de que esto, bueno, mi recomendación no llegará a ningún oído, que se concentraran en hacer grandes bloques, ¿no? Los bloques de 6 de la mañana a 12 del mediodía, los grandes magazines de la radio española, todas las emisoras tienen magazines de 6 de la mañana a 12 del mediodía, y luego otros en la tarde y luego otros en la noche, que son muy parecidos entre sí, pero sin complejos. Sin complejos, porque la radio está haciendo lo que le toca, por la mañana, por la tarde y por la noche, casi lo mismo. Tertulias, debates, programas informativos, pero no hay otro camino para la radio que ese. Entonces, las audiencias son móviles y no hay que tener ningún tipo de complejo con que los programas se parezcan, ¿no? Los líderes de opinión son los que marcan la pauta de los programas y los temas que tocan. Eso por un lado, ¿no? Los grandes bloques de programación, la concentración de recursos humanos en esos grandes bloques, la eliminación de todos los programas de 15, 20, 30 minutos o una hora de la radio cubana que no tienen ninguna audiencia y que son los más costosos, porque además se hacen grabados, muchos de ellos, y son los que más cuestan. Dice Luis Uriel, que está en línea, que dejen de responder el partido. Bueno, por eso decía bueno, ese es otro de asunto, que no fueran tips tan utópicos y solo limitados a la estructura. Te tocó trabajar en la radio en Cuba, además de todo lo que hemos hablado, del libro, de las clases y de otras cosas que después vamos a conversar. Y trabajaste en CMKC Radio Revolución. Y me gusta decir por provocación la segunda parte, el nombre, porque he visto algunos currículos de cubanos en la diáspora que dicen CMKC. No mencionan el nombre. En CMKC Radio Revolución. Es posible, sí. Es posible. Hiciste programación musical, programación informativa. Hiciste, yo creo, documentales o algo así también, ¿no? Sí, algunos documentales hice programación informativa e hice programación musical también. Sí. Hay alguna gente, Gladys Pérez, la gran cubana radiodocumentalista, decía, algunos valientes todavía por ahí que no quieren dejar morir al género. Cuando tú hablas de estos programas fragmentados, de hecho, ahora pronto viene el Sonodoc, que es un encuentro internacional que se hace de radiodocumentalistas que aún tratan de defender este género, entre los cuales tenemos grandes conocidos como Juan Carlos Roque, la misma profesora Gladys Pérez. ¿Cuál es el futuro que tú, doctor en comunicación, experto en medios, qué sé yo, le ves al radiodocumental dentro de la programación o de la parrilla como tendencia hoy? Absolutamente residual, ¿no? Hay muertos a los que hay que dejar morir definitivamente, no porque estemos interesados en que mueran, sino porque la rueda de la historia les pasa por encima y no sirven a los efectos de lo que necesita la radio en estos momentos. No es porque odiemos el género. Yo he hecho radiodocumentales, he participado en esos procesos y no creo que la radio en estos momentos deba centrarse en ello. Bueno, la radio comercial. Luego, si hay una radio pública que de manera experimental, subvencionada como radio pública o estatal, y tiene un espacio para recordar, rememorar, en una especie de museo radiofónico, determinados géneros del pasado de la radio, eso sí es posible. Yo eso lo veo bien, pero no hay que rasgarse las vestiduras porque algo pase de largo junto con la historia y muera, ¿no? Porque antes los periódicos de sábana larga han terminado por morir, ¿no? Los de sábana, y han dado paso al tabloide. El tabloide antes estaba muy mal visto, era sinónimo de mal periodismo, de periodismo amarillista o sensacionalista. Luego vino el método berlinés, que es un intermedio entre el tamaño del tabloide, que lo puso de moda el periódico El País en España. Y ese es el camino, ¿no? La readaptación. Habrá siempre gente llorando porque no tenemos el periódico Sábana, estilo Sábana de antes, pero es que es imposible, ¿no? Es imposible detener la rueda de la historia con ese tipo de añoranzas. Oye, pregunta acá, cuando hablaba de tu trabajo en CMKC y de que hiciste informativo, preguntaba Jesús si alguna vez hubo un tema en la radio cubana o en la radio donde trabajaste
que la censura no te dejó publicar? Muchos, constantemente, ¿no? Sí, sí, bueno, había que vivir con ello y es una etapa realmente que yo la narro con total normalidad. No tengo un especial arrepentimiento de nada. Yo nací en Cuba, me crié en Cuba, estudié en Cuba y me tocó trabajar en Cuba en los únicos medios que existían en ese momento, que eran los estatales. Así que no voy por el mundo pidiendo perdón por haber trabajado en un medio del castrismo, ni mucho menos. Era a donde íbamos todos por orden natural. Y luego allí ya adentro sí hubo muchos problemas, ¿no? Bueno, uno de ellos totalmente gratuito, cuando intenté publicar un artículo en la página de internet de SMKC, no en la radio, en la de internet, cuando en Cuba no había ninguna internet, año 99, sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, y el partido mandó a tumbar la información de la página, y luego se comentó de que si yo tenía relaciones con el señor arzobispo Pedro Meurice, un santiaguero célebre ya fallecido, cosa que era totalmente incierta. Es decir, yo tenía gran admiración por ese señor, pero no tenía ninguna relación con él. Y bueno, de aquello hubo muchos problemas, pero realmente la censura estuvo en todas partes, nos marcó, ¿no? Desde el minuto uno hasta el final, pero sobrevivimos, aprendimos a sobrevivir dentro de los márgenes y los estándares que nos enseñó el propio castrismo, que es el de la simulación, el de la doble moral y todo aquello que de una vez y por todas yo me quité de encima cuando salí del país. ¿Fuiste simulador? ¿Te consideras que tuviste una etapa de simulación Sí, dentro de la prensa cubana? absolutamente, absolutamente, sí. Para sobrevivir por muchas causas, por muchísimas, no solamente las políticas. Yo creo que sí, que fui simulador como el 99,9% de las personas que piensan distinto, porque hay quien lo cree, ¿no? Fervorosamente, hay quien cree fervorosamente en eso. Eso es un problema de cada cual. Pero entre los que piensan distinto, el 99,9% acepta las reglas del juego. Oye, voy a hacer referencia a esto. No, Diáspora Radio no acostumbra a hacer debate, no es un debate, aunque ahí un colega presentaba como que íbamos a debatir. pero sí tuvimos, pero él recordaba con absoluta nitidez una polémica que tú y yo tuvimos en Facebook sobre los periodistas oficialistas y más aquellos que se mantuvieron hasta el momento de su muerte al lado de la política informativa oficial cubana, y esto a raíz de la muerte de Antonio Moltó Martorell, quien ha salido mencionado muchas veces acá por gente que está en la diáspora, incluso desde la admiración, desde el cariño, porque les tocó trabajar con él, como fue mi caso. Yo lo tengo entre mis grandes padres periodísticos, piense lo que haya pensado, me enseñó y me cubrió las espaldas muchas veces. Pero tuvimos una polémica que parece que fue más trascendente de lo que yo hubiera imaginado. ¿Cuál es tu posición en torno a eso? No solamente en torno a Moltó, sino a periodistas que vivieron otra época y que hicieron su época al lado de un periodismo militante. Bueno, yo creo que la crítica se puede enfocar desde dos puntos de vista. Uno, yo tengo amigos, nosotros tenemos amigos que no son buenas personas con los demás, o que no son buenos profesionales, o que son magníficos profesionales pero malas personas, pero son nuestros amigos. Entonces eso tiene un valor importante, ¿no? Y ese valor difiere de persona a persona. Lo que significó Moltó para ti, por ejemplo, no tiene nada que ver absolutamente con lo que significó para mí. Yo lo veía desde fuera. Y yo lo evaluaba desde fuera. Hablé unas pocas veces con él. Tengo otros amigos que fueron o son como Moltó y que yo los sigo considerando amigos. Y no les haría quizás una crítica pública, sí en privado, pero no una crítica pública como la que yo le hice a Moltó. Pero en realidad yo no tenía ningún tipo de relación con Moltó y hice una crítica como analista desde fuera, ¿no? Y mantengo todo lo que dije sobre Moltó en su momento, porque creo que dentro de esa gran simulación en la que hemos participado todos durante muchos años, unos más que otros, unos incluso fuera de Cuba siguen participando en la simulación, dentro de esa gran simulación hubo gente a la que no le quedó más remedio que simular y hubo gente que se apuntó para simular y hacer daño a los demás. Y hubo gente a la que le tocó desempeñar alguna responsabilidad ya mayor
que no es la de un reportero de provincias o un reportero que cubre cultura en Radio Reloj, sino con una responsabilidad mayor que le señalaba, que le implicaba en determinadas decisiones del Estado cubano y que le podía ser partícipe por acción o por omisión de la represión contra los periodistas que estaba desarrollando el Estado cubano. Entonces son diferentes enfoques de ver un mismo asunto. Uno desde la amistad, desde el conocimiento privado sobre cuáles eran las cualidades de esa persona a pesar de, y otro desde fuera como un analista político que está evaluando una situación en general personificada en ese caso. Esa prudencia con la que tú me lo dices hoy, y siendo claramente claros en que tú eres un periodista opositor desde la pluma, desde el verbo y desde tu posición Un al sistema periodista a cubano. secas. Un periodista a secas. Periodista. A secas. Pero es la misma posición de lo que podríamos llamar la oposición cubana, porque a veces tengo la impresión de que nos fuimos de un sistema totalmente cerrado e inflexible a otro punto también de inflexibilidad total, donde comenzamos entre contrarios a sacarnos la sangre y nos cuesta entrar en ese punto medio. A mí me cuesta creer, por ejemplo, que mucha gente entienda esa separación entre lo afectivo y lo ideológico. Bueno, ya te digo, yo no haría una calificación de una persona si la conozco, si he convivido, si conozco otros valores que puede tener esa persona, pero yo mantengo, ¿no? Yo mantengo la posición que dije en ese momento sobre el señor Moltó. La mantengo a día de hoy y la mantengo sobre todo el que acepte una responsabilidad de ese tipo a nivel nacional. Afortunadamente a mí no me tocó. Quizás me hubiera tocado si no hubiera podido irme del país y quizás habría tenido que seguir en esa simulación. Pero por mis actos me conoceréis. Entonces, realmente yo creo que estoy en el derecho de tener una opinión sobre todo personaje público, como cualquiera tiene derecho a tener una opinión sobre mí como personaje público que también soy. Hay una parte de tu historia que me gustaría que mencionáramos, porque si bien es verdad que llegaste a España, empezaste a prepararte académicamente, lograste tu doctorado, escribiste el libro, te convertiste en investigador, en consultor, paralelamente empezaste a hacer periodismo y con temas cubanos. Eres cofundador de un incómodo medio de comunicación para el gobierno cubano que es diariodecuba.com. ¿Qué me podrías contar de esa apertura, de ese comienzo y el contexto del Diario de Cuba? Bueno, en cuanto yo llegué a España, le escribí a Jesús Díaz, el escritor cubano que fundó la revista Encuentro de la Cultura Cubana. Yo había leído ya Encuentro de la Cultura Cubana en Cuba, por internet. Había estado la versión digital. Y cuando yo llegué, inmediatamente me conecté y le escribí a Jesús Díaz. Así entré en la revista Encuentro de la Cultura Cubana cuando llegué a Madrid, en su periódico digital. Y cuando este proyecto fracasa, se termina por razones económicas, un grupo de ese proyecto decidimos fundar Diario de Cuba. Y estuvimos trabajando aproximadamente 2 años sin cobrar nada, ninguno, como voluntad, ¿no? de llevar adelante ese trabajo. Y se hizo el periódico Diario de Cuba, apelando al nombre de un antiguo periódico que hubo en Santiago de Cuba, a propósito, hace ya bastante tiempo. ¿Cuál es tu situación migratoria con Cuba actual y si eso tiene alguna relación con tu participación en Diario de Cuba? Yo hace 19 años que no voy a Cuba. Después que salí nunca más he vuelto. No he pedido permiso para volver. ¿Nunca has pedido permiso? No me he presentado ante ninguna autoridad a pedir un permiso para volver. ¿Por qué? ¿Porque no has querido volver a Cuba o porque sospechas que no te darían permiso? Yo sospecho que no me darían permiso, pero no quiero verme condicionado por ningún elemento que obstaculice la paz mental que yo tengo en cuanto a mi libertad en estos momentos. No quiero ningún tipo de condicionantes. Ese es un mal menor, digamos, el hecho de que yo no pueda viajar a Cuba. Un mal menor dentro de todo. Y con el valor que le damos los que estamos en la diáspora a la libertad después de probarla y de vivirla, a veces no sientes que se resquebraja un poco cuando dices, caramba, hace 2 décadas que no voy a la tierra donde nací, que no veo a la gente de mi barrio. ¿Te pasa algo con eso en lo personal? Sí, me pasa con mi cultura en general, pero yo siempre digo que Cuba está donde yo estoy. Entonces no me preocupa excesivamente el folclore de tener que ver desfilar la conga de los hoyos,
o el Carnaval de Santiago de Cuba, que para mí era lo más grande, ¿no? O este tipo de cosas, o mis grandes amistades como Tamara Tom, René Cedeño, que no los veo hace 20 años. Bueno, todo tiene un precio y yo, sobre todo, siempre digo, Álvaro, que somos elegidos, ¿no? Que pudimos tomar una decisión. Nosotros pudimos tomar una decisión. Pudimos tomar la decisión porque se nos presentaron unas condiciones de quedarnos fuera, de regresar a Cuba o una intermedia. Y nosotros elegimos. ¿Cuántas personas a día de hoy pueden elegir? Entonces, cuando yo veo lo afortunado que he sido, me da una alegría extraordinaria, ¿no? Poder decir que yo pude elegir, que yo llegué a España con una visa de 15 días y desde el día en que llegué siempre supe que no iba a regresar, aunque todo me fuera tremendamente mal. Y recuerdo que el señor Ismael Cala, que ya estaba en Canadá en ese momento, me dijo, si a todos los cubanos les va bien, ¿cómo a ti te va a ir mal? Eso es una... Si cada vez que piensas que te fallen las fuerzas, trae a la mente esto, ¿no? Si a todos los cubanos les va bien fuera, ¿por qué a ti te va a ir mal? Entonces, Cuba está fuera de mi ecuación como localización geográfica, ¿no? Totalmente fuera de mi ecuación. Ahora, Cuba, con sus problemas, con los problemas de los cubanos y con el hambre que asola al país y con la falta de libertad, está presente en mí diariamente. Loyola dice, ¿por qué tendría un cubano que pedir permiso? Es cierto, ¿no? Que pedir una visa para entrar a su Claro. país. Pero es cierto, pero sabemos lo que ocurre en sistemas como el cubano. Si un día, Pero yo ni siquiera es soy una pregunta, absoluto en ese sentido, Álvaro. Yo, si el día de mañana me garantizan que con mi pasaporte español yo puedo entrar a Cuba, quizás yo voy, aunque siga la dictadura. No, ¿sabes? No es una cerrazón en ese sentido de mi parte, sino que yo voy con mis condiciones como un ciudadano normal y libre. No quiero tener que pasar por las normas impuestas por ese gobierno para poder entrar a mi país, sencillamente. tú me dijiste, yo sospecho que no me la van a dar. Esas sospechas son fundadas. ¿Qué ha hecho Michel Damián fuera de Cuba para sospechar que el gobierno cubano no lo deja entrar o esté en una lista, ahora que están de moda en las listas? Escribir y hablar y ser transparente, ¿no? Decir lo que pienso con respeto en cada momento. Es lo que he hecho. Y cuando digo sospecho es que no es que yo no haya estado. Yo, por ejemplo, cuando para que mis padres pudieran venir a España, antes había que pedir una carta al consulado. Yo he estado en el consulado cubano haciendo trámites para que vengan mis padres. Y siempre el cónsul lleva la conversación hacia lo que él sabe que yo hago, ¿no? Entonces, siempre hay un debate, un intento de debate cada vez que yo entro a un consulado, o que entraba, ya no necesito O ir. sea, te identifica. Te Me identifica. identifican. Entonces, si en el consulado ya se producían esos intentos, imagínate tú si yo entraba. Bueno, también hay cierto miedo, ¿no? De mi parte, como es normal, de entrar y no poder salir. Esa es una posibilidad. Oye, yo hablaba, claro, hablar, escribir, Diario de Cuba fue uno de esos canales. Has tenido que pagar el costo, porque tú dices, tengo grandes amigos que siguen pensando y son amigos, pero también hemos perdido muchos amigos. ¿Lamentas la pérdida de amigos que siguieron al lado de la política oficial cubana eh, y que te hayan dado vuelta la cara porque tú tomaste la opción de hablar lo que sentías, lo que pensabas? Sí, todo exilio es un proceso de pérdidas, ¿no? Y entre ellos la de algunos amigos. Algunos amigos, hay otros que no, hay otros que, aunque pensamos distinto, nos saludamos civilizadamente. De hecho, yo he saludado a algún ministro cubano al cual no conozco en eventos en los que como periodista he participado. Ha llegado un ministro de turismo cubano en una feria de turismo de Madrid y yo he estado y nos hemos dado la mano con total naturalidad. O en la presentación de un disco, el ministro de Cultura ha llegado y nos hemos dado la mano con total naturalidad. Y esa es la civilidad que yo espero, ¿no? de las personas. Pensamos distinto, usted representa una dictadura, yo represento a mí mismo otra cosa, pero podemos saludarnos, ¿no? Podemos tener un mínimo de cordialidad. Pero lamentablemente, algunas de las personas que nos acompañaron en nuestras épocas de la radio en Cuba y que ahora están en determinadas posiciones, pues han optado
por no dirigir la palabra, ¿no? Cortar completamente. No ya escribirse, sino si te lo encuentras en un parque fuera de Cuba, ni siquiera te miran. Entonces, estas pérdidas, claro, que ¿Hay inciden, alguno ¿no? especialmente, hay alguno especialmente que te haya hecho o que tú quieras mencionar o prefieres que no? El presidente de la UNIAD, Morlote, Luis Morlote, por ejemplo, amigo en común nuestro. sí, sí, creció bajo nuestro amparo, podemos decir, intelectualmente, artísticamente, ¿no? Porque él, en los talleres de la radio, en los eventos, él acababa de llegar, ¿no? Y fue allí donde se fraguó inicialmente. En Santiago de Cuba, en el albergue de los soviéticos, en la ex Villa Soviética, En Villatrópico. en Villa Trópico. Ya que entramos ahí, hablamos de Morlote en esa época, de nosotros en esa época, porque te tocó liderar durante varios años un grupo y yo te diría que aglutinar a un grupo de talentos y jóvenes radialistas de todo el país que veían en el Festival Nacional de la Radio Joven Antonio Yoga in Memoria en Santiago de Cuba un lugar para ir, para reflexionar, para soñar, para creer que queríamos hacer la mejor radio del mundo y ahí nos conocimos toda una generación. ¿Cuántos años estuviste ahí en el yoga? ¿Qué recuerdas del yoga? Estuve a finales de los años 90, como 5 o 6 años al frente de ese evento. Luego sucedió un incidente muy desagradable con Fernando Rojas, actual viceministro de Cultura. De la seguridad del Estado intervino en uno de estos talleres que se realizaban e hicieron un informe sobre un debate que hubo en el cual el señor moderador del debate, este que está aquí presente, no fue lo suficientemente sagaz como para Combativo. combativo para impedir que en ese debate se trataran determinados asuntos sobre la política informativa del Partido Comunista en Cuba. Algunas de las personas que más criticaron la política informativa ahora dirigen periódicos de provincias, esos mismos, ¿no? Que estaban en aquel debate. Entonces, después de aquel informe de la seguridad del Estado y de que se me culpara a mí, la Asociación Nacional abrió una investigación enorme a nivel nacional, se entrevistó con todos los participantes, tal, y llegó a la conclusión de que no había sido para tanto, ¿no? De que había habido una exageración por parte de la persona que estaba escuchando y redactando los informes. Y entonces me pidieron que reconsiderara mi renuncia y yo dije que no. Entonces a partir de ahí ya cesaron mis actividades porque yo mantuve la renuncia al frente de este festival. Fíjate que fue importante este festival que fundó Catiusca Ramos, Elías Acosta, por allá por los años 90, porque todo lo que no se podía hacer desde el punto de vista del contenido, lo intentamos trasladar a la forma. Y en ese traslado, digamos, invasivo, con todas las de la ley, abarrotamos de sonidos los programas, creamos unas estructuras barrocas, experimentamos hasta hacerlo prácticamente inaudible e incomprensible, ni siquiera para los intelectuales, porque decíamos en aquel momento que estábamos experimentando. Y entonces todo aquel fervor juvenil que teníamos por hacer cosas, como no lo podíamos traducir en temas polémicos de la sociedad, lo llevábamos hacia el formato. Y entonces aquí es donde se complicaba todo. Claro, yo entonces no lo podía ver tan claro, ¿no? Como lo veo ahora, por todas las limitaciones de todo tipo, intelectuales y de todo tipo, ¿no? Que teníamos en aquel momento. Pero bueno, fue un buen momento para encontrarnos, para disentir, para burlarnos de Fidel Castro en aquellos sketches que se hacían de madrugadas en aquellos eventos. Eh, Fueron grandes momentos, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño, todo lo que tiene que ver con el yoga y la gente que se reunía. Y si vamos a ver, bueno, muchos de ellos están fuera del país, otros están en altas posiciones, en emisoras, radios, periódicos de Cuba y, bueno, el señor Morlote al frente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Un saludo. Yo debo decir que uno de mis últimos viajes estuve con Morlote y al menos me recibió en su oficina y fue tan cariñoso como siempre con lo del poco tiempo que le da el rango que tiene Lo que me ahora. duele de todo esto es que todavía a día de hoy sigamos pensando de que esa radio experimental debería ser toda la radio, cuando en realidad experimental es eso, ¿no? Una Sí. excepción, no toda la radio. Entonces, pero ¿por qué? Porque es la misma situación que existía antes. Lo único que ahora hay otros actores
recién graduados, recién llegados a la radio, que tienen esperanzas también de poder cambiar de algún modo. Como la tuvimos nosotros, Las mismas que tuvimos nosotros. Sí. Ahora, en aquellos festivales se daban, éramos libres al menos en aquella jornada para debatir y para hablar, y no teníamos ni siquiera conciencia, ni siquiera nos preguntábamos si había alguien que nos estaba escuchando y podía hacer el informe, por ejemplo, que te hicieron a ti. Vivíamos con una libertad e ingenuidad absoluta, creo yo, que nos permitió tener grandes jornadas de reflexión, debates, de escuchas de programas, éramos tremendamente críticos. Sí, no sé si tú sabes que en algún momento el Gran Premio, bueno, me voy a ahorrar los nombres porque son personas que están todavía en Cuba, los nombres del jurado en aquel momento, pero hubo un momento en el que el Gran Premio correspondía claramente a una opción de un realizador de la provincia de Matanzas, pero todo el jurado en pleno decidió que una vez que se le diera el Gran Premio lo iban a votar de la radio por el contenido de ese programa, ¿no? Entonces se decidió mover la atención hacia otro punto que no fuese esa persona. Así son las cosas. Junto con el Diario de Cuba pudiste entrar en Radio Martí. Radio Martí, que era el ícono de la política informativa subversiva contra el gobierno cubano, que estuvo en el ojo de la lucha del departamento ideológico y del gobierno cubano durante mucho tiempo, desde su salida a mediados de los 80. Después de haber trabajado en Radio Martí, con la experiencia o la ilusión que daba lo prohibido, aquel susurro que había que tener o escuchar en casa de Radio Martí, versus estar trabajando en Radio Martí, ¿cuál es el análisis que hace? ¿Era para tanto? ¿Era más de lo que se decía? ¿Es una buena radio? Bueno, no puedes decir porque tienes contrato si es una mala radio o no, pero ¿cuál es tu análisis después de haber vivido ese Radio Martí desde los dos puntos? Desde una audiencia prohibitiva y desde el hacer periodismo. Yo recuerdo cuando escuchaba Radio Martí con mi difunta abuela, desde aquella novela Esmeralda y los boletines informativos, entre la novela 2 a las 2 con Miguel Ángel Rodríguez y tantos programas, ¿no? Recuerdo aquella época de Radio Martí como una ventanita, ¿no? Una ventanita ahí que te permitía mantenerte conectado con el mundo, bajito para que el vecino de la seguridad del Estado no te escuchara, pero Radio Martí para mí fue muy importante en Cuba y por eso yo trato con mucho cariño a los oyentes de Radio Martí cuando trabajo, porque sé lo que significó esa emisora para mí cuando estaba en Cuba como profesional y como persona, y sé lo que sigue significando ahora, aunque mucha gente la critique, porque claro, Radio Martí está muchas veces en el ojo del huracán, no solamente por parte del gobierno cubano, sino por otras personas que creen o que no es lo suficientemente fuerte o que debería ser más suave, y hay opiniones para todos los gustos, pero... ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Radio Martí hace periodismo, que es lo que tiene que hacer. No es un periodismo opositor, ni es un periodismo que va contra nada, sino en los programas informativos hace periodismo, y que yo como reportero de Radio Martí en Europa en estos momentos tengo la obligación de ser equilibrado en las posturas, en las fuentes que utilizo, la oportunidad de brindar todos los puntos de vista posibles en lo que son las noticias y las informaciones. Y luego, desde el punto de vista de la opinión, pues como toda opinión, ¿no? Como cualquier otra emisora de radio, donde se manifiestan diferentes tipos de opiniones. Pero desde luego yo siento... Pero no se manifiestan opiniones a favor del gobierno cubano, no hay equilibrio en eso. No tiene por qué haber equilibrio cuando se trata con una dictadura. Yo pienso que no. A nadie se le ocurriría decir, por ejemplo, Álvaro, que cuando la dictadura de Pinochet se trataba en los periódicos, habría que ser equilibrado, había que mencionar algo positivo de Pinochet para mantener un equilibrio en la cobertura informativa sobre la dictadura en Chile, o al régimen del apartheid en Sudáfrica, que hubiera que sacar supuestos aspectos positivos de ese régimen para mantener una postura equilibrada. El equilibrio es para la democracia. Cuando hay libertad, puede haber equilibrio. Si hay dictadura, no hay por qué intentar mantener un equilibrio con un régimen que viola los derechos humanos. Lo que hay que decir la verdad, que es lo suficientemente grave y no exagerarla. Entiendo por lo que me dices que estás comparando el gobierno cubano con la dictadura de Pinochet y con absolutamente, sí.
No hay Hay ninguna diferencia. No hay diferencia. en que una era de derechas y otra dice que de izquierda. Pero dictaduras al fin y al cabo. No sé, Vuelvo a Radio Martí. a mí no se me ocurriría decirle a un chileno que Pinochet tuvo algún aspecto positivo, ni se me ocurriría decírselo tampoco a un español en relación con Franco. Y hay gente en Chile y en España que creen que Franco y Pinochet tuvieron aspectos positivos. Pero Claro que lo hay, creen. En los últimos años se ha visto mucho más, que hay hay un porcentaje demasiados que le hacemos la muertos. pirámide oculta. ¿Mm? Hay demasiados muertos y demasiadas víctimas de por medio como para ponerse a buscar supuestos aspectos positivos en una dictadura. Y, y entiendo entonces que Radio Martí, parte de ese, y los profesionales que trabajan en Radio Martí, parten de esa idea. Bueno, así es como yo lo veo. Así como tú lo ves claramente. Pero llevas ahí desde el 2005, llevas casi 15 años en Radio Martí. Y todos los cubanos hemos visto, además los que estamos en el mundo de la comunicación, que Radio Martí tiene unos vaivenes por el Departamento de Estado, la oficina de transmisiones del Departamento de Estado, que si quitan a este, que si ponen al otro, que si echan a este, que si echan a un grupo de profesionales, a veces hay su escándalo. ¿Cómo has logrado sortear 15 años en Radio Martí con tanto cambio? Bueno, yo te diría que en las radios públicas también sucederá en Radio Nacional de Chile, no sé si se llama exactamente así. En Radio, en Chile, el neoliberalismo acabó con todo lo nacional. No hay radios públicas, hay un canal público. La tele pública sí tiene. Bueno, por ejemplo, en Argentina, con el cambio de gobierno o con los cambios de gobierno, sale el director de TELAN, la agencia oficial, sale el director de la televisión pública y sale el director. Es lo habitual en una televisión pública, que la administración nombra un presidente. En unos casos muy decentes, como en el de la BBC, ¿no? Donde se hace con unos criterios, y en otros más lamentables, como en los países de América Latina, donde más bien son emisoras que responden al gobierno de turno y no al Estado. En el caso mío, yo llegué gobernando George W. Bush y mi participación en tertulias, y luego me he mantenido, ¿no? Con algunas intermitencias, pero me he mantenido en los programas de debate, participando en Radio Martí con las diferentes administraciones, criticando a todas las administraciones y elogiando a todas las administraciones cuando había que hacerlo. Es decir, yo no he hecho ningún tipo de concesión, siempre desde la moderación, desde los argumentos, no desde los insultos, desde los argumentos, pero yo he criticado a Obama y estuve bajo la administración de Obama, critiqué a Bush y estuve bajo la administración de Bush, he criticado a Donald Trump y he continuado trabajando en Radio Martí bajo esa administración. Es decir, que a mí el vaivén político no me ha afectado en lo absoluto. Según el doctor en comunicación Michel Damián Suárez, ¿cómo trató la prensa cubana en Miami o los medios cubanos en Miami, mayoritariamente cubanos, el tema de estas últimas elecciones en Estados Unidos entre Donald Trump y Biden? ¿Siguió la misma línea del resto de los medios o hubo alguna parcialidad? Los medios en Miami han estado con Trump todo el tiempo, ¿no? Y algunos de ellos han hecho eco de las más diversas teorías de la conspiración que han circulado en estos momentos sin pruebas alguna. A mí me preocupa todo eso, ¿no? Me preocupa que no se cumplan los estándares, básicamente, del periodismo. Yo creo que en el periodismo están las respuestas a todo, ¿no? Si alguien tiene una duda de algo, busque qué haría un periodista equilibrado. Entonces ahí está la respuesta. No lo sé, yo no vivo en Estados Unidos, no conozco todo lo que ha hecho la prensa cubana de Miami, pero desde luego he visto cosas que no me han gustado nada, ¿no? Además de estar en la política diaria, en el periodismo diario, después de este recorrido que hiciste por el mundo académico y de la investigación, también tienes tu propia empresa de medios, trabajas con clientes de varios lugares del mundo, yo decía, y además eres el vicepresidente de contenidos para una de las empresas de una celebridad que es amigo nuestro, que fue amigo de aquella generación de Santiago de Cuba, de los festivales, de la radio que hicimos en Cuba, que es Ismael Cala. ¿Cómo es trabajar con una celebridad? Porque el amigo que tuvimos, Ismael Cala, hoy es una celebridad de parte del mundo. Es difícil. Es difícil porque te toca a veces hablarle con la crudeza
que no le hablaría a un contratado profesional, digamos, alguien que llegó luego y que se le contrató porque es bueno en su trabajo, pero no tiene la cercanía, digamos, del afecto ni el conocimiento de los años alrededor de esa figura. Y a veces es difícil, ¿no? A veces es complicado, Sí. aconsejarle. A veces es complicado aconsejarle. ¿Cómo lo haces para alguien que se mueve tanto por el mundo como agente de prensa y como vicepresidente de contenido? ¿Tienes que estar metiéndote en la prensa de todo el mundo o qué? Bueno, antes más, ahora menos, pero por el propio tema, pero bueno, antes de que hubiese pandemia yo estaba graduado ya en teletrabajo, ¿no? Y he mantenido mi residencia contra viento y marea aquí en Madrid. No me seduce moverme de España. Creo que es el mejor país para vivir siempre que se tenga trabajo, porque aquí la situación para trabajar es muy grave, ¿eh? Muy grave. Pero si se tiene trabajo, es uno de los mejores países del mundo para vivir, por muy diversas razones, porque es un término medio. Digamos que es de donde venimos, un poco, ¿no? El origen de nuestra cultura en Europa, pero no es Noruega. Entonces es Europa, pero no es Noruega. Es Europa, pero no es Inglaterra. Entonces, en ese término medio y en esos términos medios en general, yo me siento muy cómodo, ¿no? En general. Michelle, siempre termino este tiempo de Diáspora Radio hablando de Cuba, pero ya hablamos harto de Cuba, pero quisiera, ya sabemos cuál es tu posición, no has entrado, no has ido, dijiste que no cerrabas la puerta. Digamos que esa puerta de Cuba se abre, que hay la posibilidad de que la diáspora entre, de que la gente con pensamientos distintos pueda aportar al país donde nació. ¿Volverías a Cuba? No lo sé. Yo no sé si ese es el país ahora mismo en el que yo viví. Me temo que es otro. Y no sé si me voy a adaptar. Al mismo tiempo, quisiera aportar, ¿no? Quisiera aportar en su reconstrucción, quisiera, no sé, un granito de arena en lo que me toca, en lo que sé hacer un poco, ¿no? En esos, quizás si hubiese un proyecto interesante, pero me temo que el país podrá reconstruirse incluso de oro, pero si las mentalidades no cambian, será muy complicado, ¿no? Volver a vivir en Cuba en el futuro, al menos de mi parte, ¿no? Hay fenómenos históricos que han cambiado sociedades, pero la mentalidad va un paso por detrás. Eso casi siempre es así. Es más difícil de cambiar. Y yo creo, como decía Dagoberto Valdés, un importante laico e intelectual católico cubano opositor, hay una especie de daño antropológico. Siempre él menciona ese tema, el daño antropológico que tiene la sociedad cubana, el daño antropológico ocasionado por una política de subsistencia, la supervivencia a la que se ha enfrentado el pueblo cubano ha sido devastadora, ¿no? Para la moral en general, para las buenas costumbres, para todo, ¿no? Y eso, lamentablemente, aunque hay una reconstrucción económica, democrática, de todo tipo, eso tardará en curarse, digámoslo así. Michelle, quiero agradecerte este tiempo, esta hora que dijimos conversar, una hora y unos minutitos. Y quisiera preguntarte si quieres decir algo antes de terminar, algo que se nos haya quedado, algo que tú quisieras hablar de tu recorrido, de tu experiencia, de Cuba, España, Estados Unidos. Bueno, me gustaría matizar algo que olvidé decir, ¿no? Porque ya te digo, yo creo que en los términos medios encuentro mis mejores respuestas. Yo estoy preocupado, ¿no? Lo más probable es que si yo hubiese vivido en Estados Unidos, yo jamás hubiese votado por un presidente como Donald Trump, porque no tiene nada que ver con lo que yo creo que debe ser un presidente, con la cintura política que debe tener un presidente para ser inclusivo, para respetar a las minorías, a todas las partes, ¿no? Para generar consensos. No tiene nada que ver con mi ideal. Ahora, yo distinguiría, creo que la mejor política hacia Cuba fue la de Donald Trump, hacia Cuba y Venezuela. Para su país es el peor presidente. Y lamentablemente tengo esa dicotomía que me puedo permitir porque ni soy norteamericano ni voto en Estados Unidos y me puedo permitir esa dicotomía de decir la mejor presión no es la de las remesas y los viajes, con los que estoy totalmente en desacuerdo.
con esa política, ¿no? De asfixiar las remesas y los viajes. Iba a preguntar eso, ¿cuál entonces es la política que tú crees mejor que hizo Donald Trump? Porque lo que hemos visto son medidas para asfixiar la de las sanciones supuestamente individuales. el gobierno que impacta en la gente. La de las sanciones individuales contra los militares, los miembros de Gaesa, los personajes estos que tienen prohibido entrar a Estados Unidos. Esa es la política, la de la sanción contra el violador de los derechos humanos y contra quienes apoyan las violaciones de los derechos humanos, ¿no? A través de los visados, las cuentas y sus propiedades en el extranjero. Y porque esa política ha estado a punto de obligar al gobierno cubano a hacer cambios económicos. Y aquí nada más que hablamos de cambios económicos, cualquier otro cambio es una ilusión perdida. Pero el gobierno cubano ha engavetado muchas medidas económicas que tenía previsto adoptar si ganaba Donald Trump, con la ilusión de que Joe Biden va a solucionar sus problemas. Es decir, que va a abrir la mano y va a poder permitirse nuevamente perder todo el tiempo que se perdió durante la administración de Obama, que lo dio todo a cambio de nada. Yo estuve de acuerdo con todas las cosas que propuso Obama. El problema era que no pidió nada a cambio. O que muchas... ¿Tú crees que esos gestos que yo le llamo que hizo el gobierno cubano, con más silencio que otra cosa, no tomando posición en torno a Biden, sino criticando derechamente como la peor opción a Trump, por descarte, ¿no? Pero esos gestos que se hicieron al gobierno demócrata, a los que se sumaron colegas, se sumaron medios de comunicación, ¿se va a mantener así? ¿O podemos esperar un proceso paulatino de demonización en la prensa oficial cubana del gobierno demócrata de John Biden? Absolutamente. El proceso de demonización está diseñado sin nombre. Y después del 4 de noviembre se le agrega el nombre, sea quien sea el presidente de los Estados Unidos. Entonces, porque no hay otra manera de vivir que no sea la de la activación del enemigo exterior. Y eso, llámese Trump, llámese Biden o llámese Juana Pérez, seguirá siendo así. Te quiero agradecer. ¿Viste que no peleamos? Que no cortamos la transmisión. Quiero agradecerte, Michelle. De verdad que ha sido una estupenda conversación. Seguramente tenemos puntos en común, muchos, algunos divergentes, pero esa es la diáspora, lo normal. Esa es la comunicación, esos son los amigos que están por encima. Y lo dije en ese entonces, en esa polémica. Ahí mi albacea me lleva a los comentarios. Le agradezco que esté tan al tanto. Sorprendido estoy. Dice justamente Jesús Díaz Loyola que gran intercambio con total intransparencia, solo faltó hacerlo en Cuba. Esperemos que algún día podamos hablar en Cuba con todas las posiciones sobre la mesa y también en Radio Martí. Claro, claro que sí. Vamos, estás invitado. Bueno. Para que expongas Muchas gracias. Estás invitado para que expongas tus puntos de vista tal cual lo piensas. Dale, perfecto. Muchas gracias. Y a dormir porque ya es medianoche en España. Ya es 20. Gracias. Ya. Un abrazo. La próxima semana estamos con un nuevo protagonista. Chao. Gracias a Michelle y a todos los que nos acompañaron en directo.